Un tema que es súper importante y aunque es difícil de hablar, no queremos evitar como lo hacemos normalmente. Esta es la historia de Noelia, una joven española de 25 años. Sí. Y no es una historia fácil de contar, porque al final yo creo que es una decisión complicada. Uh-huh. Pero creo que no solamente nos tenemos que enfocar en el tema sobre lo que pasó al final de su vida, sino tenemos que hablar de todos los contextos que la llevaron a eso. Es una historia de dolor, es una historia de mucho De trauma, ¿no? Y que queremos hablar y ahondar sobre esto porque es un tema importante. ¿Cómo podemos tal vez evitar, ¿no?, que esto suceda? ¿Cómo podemos informar y cómo también podemos quitarle un poco el mito o el dolor o el decir como que estuvo muy mal o estuvo muy bien, los juicios acerca de lo que está sucediendo? Y creo que algo importante es que también es una historia de lo que pasa a una persona cuando ya no puede más, ¿no? Correcto. Así que bueno, pues vamos a escucharlo desde un lugar más humano, más real. Bienvenidos. Yo creo que para empezar este episodio tenemos que saber quién era Noelia, ¿no? ¿Qué le pasó a Noelia? Noelia, bueno, como comentamos, era una joven española de 25 años que yo creo que venía cargando con mucho, ¿no? Tanto con una parte emocional como con una parte física, ¿no? Es correcto. Es una chica que había vivido situaciones de violencia sexual, ¿no? Y bueno... y una historia familiar también bastante complicada. Sí. ¿No? Y que creo que todas esas cosas van dejando como unas huellas muy profundas, ¿no?, en el ser de una persona. Y al final creo que la parte como central del asunto no solamente es la parte emocional en la que ella vivía, ¿no?, que tenía gran conflicto interno emocionalmente hablando, sino que Sí. en este caso en particular se conjugan dos cosas, como la enfermedad, digamos, física como tal, sí. porque ella después de Tuvo una un evento situación, un fuerte. evento fuerte de su vida, termina estando parapléjica, ¿no? Y entonces ella vivía un dolor y una enfermedad física como tal, pero también tenía un gran sufrimiento emocional. Entonces se conjuga como una parte muy importante de, ¿no?, mi cuerpo está sufriendo y yo emocionalmente estoy sufriendo. Entonces es ahí en donde creo que hay que pensarlo desde un espacio en el que el sufrimiento cubría gran parte de su vida, ¿no? Era en realidad pues lo que vivía, el sufrimiento. Sí. Noelia pierde la movilidad en la parte inferior de su cuerpo, ¿no? Y entonces, como tú bien lo dices, pues era una persona que padecía de dolor físico, ¿no?, de limitaciones en la autonomía, que yo creo que eso es de lo que más puede sufrir un ser humano, Sí. ¿no? El que no pueda ser capaz de hacer tus actividades diarias o a lo que estás acostumbrando, ¿no? Y esto, pues evidentemente lleva la dependencia de muchas cosas, pues muy básicas, porque al final yo creo que ella no podía, no sé, ¿no? Incluso si lo pensamos, esto es en España, en México, pues es súper difícil trasladarte, ¿no? Claro. Con una condición así. Claro, ¿no? y que son cuidados 24/7 porque entonces al tener una discapacidad, vamos a decirlo como esta, necesitan terapias y necesitan gente que esté con ellos todo el tiempo porque entonces, ¿no?, los músculos empiezan a perder y entonces las llagas por estar acostados y entonces es un necesitar constantemente la ayuda de los otros. Y no solamente eso, sino que, bueno, si dijeras, ok, ¿no?, lo necesita y está bien, pero además era dolor, vivía mucho dolor en el cuerpo, ¿no? Y es pensar que que ella despertaba todos los días sabiendo que su vida había cambiado por completo y que no había manera de regresar a lo que era. Sí, yo lo que creo que es un caso que nos deja ver como muy evidentemente que la parte del dolor físico y emocional van de la mano, ¿no? En este caso había muchas cuestiones que hacían que hubiera un importante dolor físico, ¿no? Y también el emocional, por una serie de traumas y de situaciones en la infancia, ¿no? Entonces no era solo el dolor en el cuerpo, ¿no?, sino una cuestión que además era
completamente irreversible. Exactamente. ¿No? O sea, no iba a ser una chica que pudiera hacer lo que anteriormente hacía. Claro, y creo que es importante como centrarnos un poquito en este tema del trauma, ¿no? Ahora escuchamos la palabra trauma en todos lados, ¿no? Sí. Y se ha popularizado, pero en realidad el trauma no es solamente el hecho, ¿no? Sí. No es lo que pasó, no es solamente que ella haya vivido violencia sexual, no es solamente eso, es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, lo que se queda en nuestra mente y en la forma en que vamos a poder vivir o enfrentar la vida después de ese hecho. Exacto. Que definitivamente en un caso como este es un parteaguas en todo, ¿no? E incluso hay estudios que dicen que el trauma modifica nuestra capacidad mental en la medida en cómo vemos la vida, ¿no? O sea, es un hecho tan determinante y es un hecho tan fuerte que cambia por completo nuestra percepción del mundo y nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestro alrededor. Entonces no es cualquier cosa. Sí, no, es algo que se queda ahí, si no se trabaja, pues esas nuevas conexiones ya están hechas. Exactamente. ¿No? Bajo el trauma. Entonces, exacto, que es algo que hemos hablado en otros casos, ¿no? Que podemos trabajar para hacer nuevas conexiones, para cambiar ciertas cosas. Pero en este caso es tan importante y tan agresivo el impacto que esas conexiones como que las grabaran de pronto así, de inmediato. Así es. Y por otro lado, yo creo que el caso de Noelia, también por lo que quisimos hablar de él, es que habla de una depresión profunda, ¿no? En donde es importante hablar de qué se siente cuando hay una depresión profunda. Que además ella sí lo menciona, ¿no? En una sola entrevista, no habla como profunda, pero sí describe una persona que ya no se siente suficiente, ¿no? Que empiezan a ver el futuro como algo pues que desdibujado, ¿no? Gris. O sea, yo creo que esta chica, incluso si escuchamos la entrevista, ni siquiera visualiza un futuro. No. Por eso hablamos de una depresión profunda. ¿No? Y es este tema en donde también hablamos, hay un concepto en la psicología que se llama como desesperanza, y es justamente esto, no veo más allá, no encuentro un futuro, esta situación no va a cambiar. Esto que estoy viviendo, al contrario, si llegara a cambiar, va a ser para peor. No llega un punto en que la mente está tan nublada y la emoción está tan apagada que genuinamente no se encuentra otra salida. No se encuentra cómo mejorar esa situación y es como, o sea, esto es y yo no quiero continuar con esto. Así es. ¿No? Bueno, ella lo decía, no puedo más. ¿No? Sí, no puedo más, ¿no? O sea, no se ve un futuro, ¿no? Hay un cansancio constante, ¿no? Incluso aunque no hayas hecho nada. Y yo, por ejemplo, en la entrevista me llama la atención que es una chica súper joven y tiene unas ojeras que seguramente también es una condición que muchas veces vemos en la depresión profunda, ¿no? El sueño se altera. Entonces son personas que duermen o demasiado o no pueden dormir. ¿No? Una desconexión total, como decías, de lo que antes a lo mejor te importaba. No sé, en esa edad, un trabajo, los amigos, la familia, incluso está ahí, entrevistan también creo que a la madre y a la abuela, y bueno, eso, o sea, a pesar de que están ahí, ella no cambia la idea de lo que va a ocurrir, ¿no? No, porque no es, o sea, eso no les da ningún motivo de nada. No, o sea, es como, no hay más, es dificultad para todo es difícil, ¿no? Es difícil levantarse, es difícil meterse a bañar, es difícil comer, es difícil concentrarse, entonces es como cargar con una losa pesadísima todo el tiempo y es muy cansado. El apetito también cambia. Exacto. Y esto siempre lo decimos porque son señales que es importante aprender a detectar, ¿no? El sueño, el apetito, el cuerpo duele. En este caso, digo, yo no sé específicamente qué sintiera ella, si tenía además como ciertas dolencias, ¿no? O sea, en otro lugar físicamente, ¿no? Y la energía, bueno, pues desaparece. No hablemos de la energía, no hay energía. Totalmente, ¿no? Entonces, y algo muy importante que yo creo que le pasaba a esta chica es que la mente empieza a tener estos pensamientos, yo diría que muy ansiosos, en donde se vuelve muy dura,
con uno mismo, ¿no? Pero también muy ansiosos y muy repetitivos y muy castigadores, ¿no? Sí. En el sentido de tener estos diálogos internos de no soy suficiente, soy una carga, esto va a empeorar, no va a mejorar, Para nada, no valgo nada, ya no puedo más con esta situación, ¿no? Son como muchos discursos que van hacia lo que no puedo, no debo, ¿no? Muy devaluatorios. Sí. Y entonces en este sentido, pues claro que obviamente la emoción sigue pues en un nivel, si lo pudiéramos decir como alto o bajo, ¿no? En un nivel sumamente bajo, ¿no? Plano, nada emociona, pero tampoco ya llega un punto en que nada me hace sentir peor porque ya me siento, ¿no? De lo peor que me he sentido nunca. Entonces es una situación sumamente compleja. Ahora imagínate en un ejercicio de empatía que tú sientas esto todos los días y a todas horas. En todas situaciones, Ajá. ¿no? Y entonces en este ejercicio de empatía, ¿no? Tratemos de pensar cómo se siente una persona a la que se siente de esta manera y tú llegas y le dices, échale ganas, estás exagerando, puedes salir adelante, ¿no? Es como, no, ¿cómo? ¿No? O sea, tenemos que pensar que en su mente, ¿no? En su imaginario no hay eso. No Así existe, ¿no? No pueden verlo. Entonces que tú le digas estás exagerando es como, o es cuestión de ganas, o es cuestión de que cambies tu mindset. Es como, no. Sí, va más allá de eso, Va ¿no? mucho más allá. Y creo que en el caso de Noelia, lo que estamos viendo es una persona que ha vivido situaciones de trauma, como lo decíamos, más este dolor físico constante, no más esta depresión profunda, ¿no? Lo que nos da es una persona que al final pues solicita la eutanasia en España, ¿no? Por este conjunto de estas tres cosas, ¿no? Esta acumulación del dolor. Creo que ahora lo que es interesante también es entender, ¿no? Sí existe una ley que tiene condiciones en España muy específicas, ¿no? Para que esto se pueda dar. Una de ellas es que exista un sufrimiento físico o emocional constante, que es justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Que la condición sea grave y que además pues, no tenga mejoría, que podría ser el caso de lo físico. No sé de lo emocional y no sé cómo lo evaluarían para decir que no podría haber mejora. Pues, ¿no? Pero justamente creo que la parte interesante es que además de estos criterios, sí se necesita que la persona sea evaluada profundamente por médicos, psiquiatras. O sea, esta chava sí estuvo en las manos de especialistas. Sí, por años. Por además. años. No fue rapidito. Exacto. Y sí, estos doctores o estos especialistas, dependiendo del área, sí dijeron sí a todas estas cuestiones, ¿no? A todos los lineamientos que marca la ley. O sea, sí tiene dolor físico, sí tiene dolor emocional, sí. Y como bien dices, ¿no? El dolor físico es mucho más fácil de medirlo. A lo mejor los médicos decían, ella va a vivir con dolor toda su vida. Y a lo mejor conforme vaya haciéndose más grande va a ser peor. El sufrimiento emocional es mucho más difícil de medirlo. Pero por otro lado, yo me imagino que es en el sentido de lleva muchos años así, probablemente había sido tratada y no había tenido... y yo me imagino que se hizo toda una investigación de la historia de vida, de los traumas que había, ¿no? Pero creo que una de las cosas más importantes por lo que esta ley también como que se puede efectuar es que la persona esté consciente, porque la chava se ve perfectamente consciente de la decisión que está tomando, informada, ¿no? Y que esté segura de su decisión. Con esos, digamos, lineamientos, España dice sí, va. Puedes hacer esto. Y justo, ¿no? Como estar muy seguros de que la decisión no es impulsiva, que creo que por eso también requieren de todos estos estudios y de todo este tiempo, ¿no? No es como que yo llego, toco la puerta y digo, oigan, solicito esto y ya está. No, o sea, ok, vamos a investigar, vamos a hacer un caso y sobre eso tomaremos una decisión. Que me parece que es muy, de alguna manera muy... O sea, necesita tener una metodología, claro, pero una vez que un grupo de expertos dice, pues, ok, ¿no? Entendemos esta situación, me parece muy como compasivo también. Completamente, que yo creo que esa es como la parte final, ¿no? En que podríamos tener
esta reflexión como terapeutas en nuestro caso. O sea, ¿era solo que estaba deprimida? ¿No? O sea, ¿y será que sí, entonces la depresión anula la claridad de una persona? Que ese es mucho el debate, ¿no? Puedes estar deprimido, ¿no? Y que, o sea, puedas tomar decisiones difíciles. Que creo que mucho en eso se detiene el debate, ¿no? Se concentra el debate en... Y que no podrían haber hecho algo más para que esta chava recuperara como las ganas de vivir, pues... ¿No? O sea, ¿cómo es posible que una chica de 25 años haya tomado una decisión de ese tipo? ¿No? Pero la realidad es que otra vez, ¿no? Volvemos a la empatía. Nadie vivía los zapatos de ella. Nadie estaba en su realidad todos los días. Nadie podía decir lo que ella vivía y el dolor y el sufrimiento que estaba viviendo más que ella. Sí. Y creo que algo importante que decías, o sea, nosotros como terapeutas, ¿no? O como personas que podemos estar cerca de alguien que esté sufriendo. Acompañar no siempre es entender lo que el otro quisiéramos, y ojalá como terapeutas nos pasara que todo lo entendemos. Exacto, ¿no? O sea, acompañáramos y claro, no, pues esta persona tomó esa decisión. No, habrá cosas que no vamos a entender y que pues no dejemos de estar con la persona y de respetar también los puntos de vista del consultante. Como es el caso y no solamente nosotros como terapeutas, es algo que tendríamos que trabajar como amigos, como familiares, ¿no? Al final, la única persona que es realmente experta en su vida es la persona que vive su vida. Completamente, ¿no? Y que creo que también la reflexión es que recordemos que donde sí hay una falla es en la sociedad, ¿no? Una falla en la prevención de la violencia, ¿no? Sexual o lo que sea, ¿no? La falla en atender la salud mental a tiempo, porque esto no ocurrió a los 25 años y seguramente no se dio atención con tiempo, ¿no? O la falla al sostener a este tipo de personas. Y sostener me refiero a si sientes esto, si pasa esto o si estás cerca de alguien, que puedas sostener, puede ser ayudarlo o ayudarla a buscar ayuda. Y esto es, yo creo, ¿no? Es una falla en muchísimos sistemas, si no es que en todos, ¿no? No tenemos información, no tenemos prevención, no tenemos como claro las rutas a las cuales tenemos que acudir si es que esto se presenta en alguna situación. Y justamente creo que, y lo hemos hablado muchísimo aquí, ¿no? Que el tratamiento oportuno es lo que da en todas las enfermedades, ¿no? O sea, el tratamiento oportuno es lo que da la mejor posibilidad de recuperación. Totalmente. Entonces, no sabemos tampoco, porque, bueno, yo lo que leí eso no lo encontré, no sabemos cuántos años llevaba esta chica con esta problemática. Seguro 2, ¿no? Pues de estar peleando porque accedieran a su petición, pero no sabemos cuántos años desde la primera ofensa, desde el primer acto de violencia, no sabemos en realidad cuánto tiempo pasó entre uno y otro, si hubo contención, si hubo seguimiento, si hubo tratamiento en ese momento, no lo sabemos, pero el hecho es que a sus 25 años llegó y dijo, no puedo más, no puedo más, y no solo no puedo más, no quiero esto. Sí. ¿No? Y va a ser interesante cuánto en esta nueva etapa de la historia, cuántos casos vamos a ver así, ¿no? Ojalá que sí haya una prevención en todo esto, y por eso es que quisimos hablar de este tema. Exactamente. Así que, es interesante que se empiecen a presentar estos casos, y hay que, o sea, como buena punta de lanza siempre causa muchísimo revuelo y la gente se empieza a preguntar, pero creo que es un perfecto momento para que empecemos a explorar estas opciones, y justamente no solo explorar estas opciones, sino ver qué opciones previas, ¿no? Qué acciones anteriores a esta decisión se pudieron haber dado para que no llegara el punto en que dijo, se acabó, ¿no? No quiero más esto. Así es. Así que, bueno, pues este es uno de nuestros episodios cortos. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Y a veces lo más valiente no es cambiar la decisión de alguien, sino ser capaces de quedarnos a un lado mientras la persona lo expresa. Así es. Nos vemos prontito en otro capítulo. Chao.